A ver, el tomillo, una de esas hierbas que amamos en la cocina, pero que, seamos sinceros, a veces nos da unos dolores de cabeza en el jardín. Uno cree que hay que estar encima de él, cuidándolo mucho, pero ¿y si les dijera que el verdadero secreto para que esté espectacular es hacer casi todo lo contrario a lo que nos dicta el instinto? Bueno, vamos a desvelar ese misterio. Esta frase puede sonar a locura, ¿verdad? Va en contra de todo lo que uno piensa como jardinero. Pero créanme, esta es la clave de todo. No se trata de abandonarlo, para nada. Se trata de una estrategia muy específica. Y ahora vamos a entender por qué esta idea tan extraña funciona a la perfección. Esta es la gran pregunta que vamos a responder hoy. Y la respuesta, se los adelanto, no está en fertilizantes caros ni en técnicas complicadísimas. No. La respuesta está en hacer un pequeño viaje mental al lugar de donde viene esta planta tan increíblemente fuerte. Miren, todo cobra sentido cuando nos imaginamos el hogar original del tomillo. No pensemos en un jardín frondoso y húmedo. Pensemos en las colinas del Mediterráneo, secas, con muchas piedras y bañadas por un sol que raja la tierra. El tomillo no es una planta delicada. Su ADN está hecho para sobrevivir, para prosperar en condiciones que a otras plantas las matarían. Entonces, para que crezca feliz, solo tenemos que imitar ese ambiente. Y todo se resume en 3 reglas de oro, súper simples: agua, suelo y sol. Y vamos a empezar por la primera, que es la más importante y la verdad donde casi todo el mundo se equivoca: el agua. Aquí está el meollo del asunto. El exceso de agua es su peor enemigo. Y no es una exageración. Sus raíces no están preparadas para estar encharcadas. Para nada. El agua estancada literalmente las asfixia, no las deja respirar. Y peor aún, crea el paraíso para hongos malísimos como la Phytophthora, que pudre la raíz por completo. Es que la diferencia salta a la vista. A la izquierda vemos los síntomas de una planta que la está pasando mal. Esas hojas amarillas, los tallos todos caídos. A la derecha, en cambio, está nuestro objetivo. Una planta fuerte, vigorosa, y eso solo se logra de una manera: dejando que la tierra se seque por completo antes de volver a regar. Y esto nos lleva directamente a la segunda regla, que también va a sonar un poco rara. Al tomillo no le gusta la tierra rica en nutrientes, odia la tierra fértil. Lo que necesita es un suelo pobre, como el de su casa, uno que sea arenoso, con piedritas, donde el agua pase de largo y nunca se estanque. La palabra clave aquí es drenaje. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo consigo ese sustrato perfecto? Es mucho más fácil de lo que parece. Lo primero es olvidarse de las tierras arcillosas, estas que se hacen barro. La clave es mezclar la tierra con un poco de arena o perlita. Eso crea pequeños espacios para que el aire circule y el agua drene sin problemas. Y un pequeño detalle técnico: le gustan los suelos un poquito alcalinos. Y llegamos a la tercera regla de oro. Y esta de verdad no es negociable. 6 horas. Ese es el número mágico. Es el mínimo de sol directo que el tomillo necesita recibir todos los días. Si recibe menos que eso, no es que crezca más lento, no, es que simplemente sobrevive a duras penas. Y se preguntarán, ¿por qué es tan importante? Miren, el sol no es solo para que la planta haga fotosíntesis. La luz del sol es la que activa la producción de sus aceites esenciales, como el timol, que es lo que le da ese aroma y sabor increíble. Sin sol, la planta se ahila, o sea, se estira desesperadamente buscando luz, y terminamos con tallos larguísimos, débiles y con apenas 4 hojas. Muy bien, ya le dimos el ambiente perfecto: poca agua, suelo pobre y mucho sol. Ahora nos toca a nosotros entrar en acción para mantenerla en forma. Y aquí es donde entra en juego la poda. Es fundamental para evitar que la planta se vuelva un montón de palos secos por dentro. Y no se asusten, que son 3 técnicas súper sencillas. Una es la poda de formación, a finales del invierno, para darle una forma redondita y compacta. Luego está el pinzado, que es tan simple como ir cortándole las puntitas. Al hacer eso, la obligamos a sacar más ramas a los lados y se pone súper frondosa. Y por último, quitarle las flores cuando ya se secaron para que toda su energía se vaya a crear más hojitas llenas de sabor. Claro, la razón por la que tenemos tomillo es para usarlo en la cocina.
pero la forma en que lo cosechamos puede ser la diferencia entre una planta que se fortalece o una que se muere. Hay que hacerlo con un poquito de estrategia. Y si hay una sola cosa que deben recordar de esta parte, es este número: 1/3. Nunca, pero nunca de los nuncas, se debe cortar más de 1/3 de la planta de una sola vez. Si lo hacemos, la planta entra en shock y a veces ya no se recupera. Además de esa regla de oro, hay otros detalles que importan. Siempre usar tijeras limpias y afiladas para hacer cortes precisos y no enfermarla. Nunca cortar hasta la base leñosa, porque de ahí es de donde sale el crecimiento nuevo. Y un secreto de chef: el sabor es mucho más intenso justo antes de que salgan las flores. Y por favor, jamás arranquen las ramas con la mano. Eso es lo peor que se puede hacer. Y con esto, volvemos a la idea del principio. Esta frase ahora tiene todo el sentido del mundo, ¿no es cierto? Cuidar bien el tomillo no se trata de hacer más y más cosas, sino de entender profundamente qué necesita y, más importante todavía, qué es lo que no necesita. Así que, para resumir, este es el manifiesto del tomillo. Es muy simple: menos agua, muchísimo sol, un suelo que drene como un colador y una poda regular para mantenerlo compacto y feliz. Ese es todo el secreto. Y esto nos deja con una última reflexión. El tomillo nos enseña una gran lección. A veces, nuestro instinto de sobreproteger y cuidar en exceso es el verdadero problema. Así que la pregunta es: ¿qué otras plantas de origen similar, pensemos en el romero, la lavanda, también nos estarán pidiendo a gritos que, por favor, las dejemos un poquito más en paz?